Mis amados hermanos, muy buenas noches. Son bienvenidos al santuario La Sombra de la Cruz. Hoy es nuestro tema número 34. ¿Cómo les parece? Llevamos bastante, ¿no? A nombre del ingeniero Ron Alberto Puentes y este servidor Miguel Ángel Puentes, les damos entonces una cariñosa, cristiana y cordial bienvenida al tema de esta noche. Y antes de ello, pues vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por las bendiciones de este día. Y gracias por este momento feliz en el cual nos disponemos a estudiar tu palabra, una profecía muy importante. Espíritu de Dios, danos sabiduría, entendimiento para poder asimilar la lección espiritual de esta noche. Lo pedimos en el nombre incomparable de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro tema de hoy es una continuación del tema anterior, Daniel 8:14. El santuario será purificado, segunda parte. Así que antes de entrar, vamos a nosotros a hacer un repaso de lo que fue nuestro tema anterior, para beneficio de aquellos que tal vez no nos acompañaron y para beneficio de todos nosotros para poder recordar lo que fue el tema anterior. Estuvo basado en Daniel capítulo 8, en donde vimos a dos protagonistas que se enfrentaron en una lucha a muerte. Finalmente uno de ellos salió vencedor. Y esos dos que estudiamos fue el carnero. Veámoslo para recordarlo. Y según la interpretación de la misma palabra de Dios de Daniel 8:20, decía el ángel Gabriel a Daniel, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea que está ya interpretado. Es el imperio medo-persa que representaba este carnero que dominó en su momento todo el mundo antiguo, pero le apareció un rival que venía de Occidente. Dice Daniel 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Vimos entonces que representaba al imperio griego, el cual históricamente pues venció al imperio medo-persa. Este es el año 331 antes de Cristo. El cuerno grande, dice el rey primero, se refiere a Alejandro el Grande. Ya estudiamos eso en el tema anterior. Damos un repasito. Y vimos en el siguiente cuadro que Daniel 8:22, el ángel explica y dice, en cuanto al cuerno grande que fue quebrado, se quebró ese cuerno grande, le sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Vimos por la historia que se levantaron 5 generales, como contradiciendo la profecía, pero finalmente los 4 más jóvenes se unen y derrotan al general Antígono, que había luchado con Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, y él reclamaba el imperio para él. Y estos 4 generales se repartieron entonces el imperio griego. Vimos que Ptolomeo va al norte del África, lo que es Egipto, y el sur de Palestina. Va a Seleuco, lo que era Babilonia, Mesopotamia, el norte de Palestina. Lisímaco, el Asia Menor, y Casandro se va para Macedonia, Grecia y las Galias. Entonces, según la historia, después del imperio medo-persa sigue el imperio griego y después del griego sigue Roma. Vemos en el siguiente cuadro la explicación de la profecía, Daniel 8:9. Y de uno de ellos, o sea, de Casandro, el que está por las Galias,
el que está dominando a Grecia, Macedonia, Italia, lo que era Italia en el tiempo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al norte del África, y al oriente, o sea, todo lo que fue Babilonia, lo que fue de Persia, y hacia la tierra gloriosa, o sea, Palestina. Y este es el Imperio Romano, por supuesto. Vimos en un mapa, veámoslo, recordémoslo, el simbolismo de este cuerno pequeño que es Roma, cómo invade a Egipto, cómo invade a Palestina y cómo invade todo el oriente. Se hizo de caminos de piedra para desplazar tropas, para aplastar sublevaciones, para el comercio, en fin, fue un reinado bastante largo, desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Entonces, estudiamos y vimos que este cuerno pequeño, este imperio romano, iba a destruir el santuario, y eso lo hizo en el año 70 de nuestra era, que iba a perseguir a los santos del Altísimo, los persiguió, los mártires que hubo de la iglesia primitiva, y en su proyección sigue el imperio del papado en la misma Roma. En la misma sede del imperio romano se levanta otro poder, que es el papado, y cumple la profecía de vuelve a perseguir a los santos del Altísimo con la Santa Inquisición, echó la verdad por tierra. Vimos 14 puntos de la Biblia y son 32 que echó por tierra y se cumplió plenamente la profecía. Entonces, claro, el profeta Daniel estaba supremamente confundido y se enfermó. ¿Cómo era posible que su templo iba a ser destruido, que la verdad iba a ser echada por tierra, que el continuo sacrificio, la intervención de Cristo se iba a echar por tierra también? No, ¿cómo es eso? Entonces, el ángel Gabriel le dijo lo siguiente, que lo vamos a leer de Daniel 8, 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación, el sacrilegio asolador, entregando el santuario y el ejército, los santos, para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esa fue la respuesta del ángel. Entonces, vimos nosotros como un preámbulo para el día de hoy que el ángel le explicó a Daniel que no era tanto para su tiempo el desenvolvimiento de esa profecía. Vamos a leerlo de Daniel 8, versículos 17, 19 y 26. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Oh, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Vuelve otra vez y recalque el asunto. La visión de las tardes y mañanas, las 2300, que se ha referido, es verdadera. Y tú guarda la visión. No te preocupes por ahora, porque es para muchos días, o sea, para el tiempo del fin. Alcanzamos a ver entonces nosotros, claro, hoy pues no podemos totalmente repasar todo, que el tiempo del fin comenzó justamente en 1755. Ahora bien, ¿cuándo sería ese tiempo del fin? No puse ya esa fecha. ¿Y por qué? Porque Jesús lo dijo. Mateo 24, 29 y 30 lo dice. Leámoslo. ¿Cuándo sería ese tiempo del fin? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se refiere a la Santa Inquisición, como una profecía de Jesús. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán
conmovidas. Esas son las señales del tiempo del fin. ¿Por qué decimos eso? Por lo que sigue diciendo Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, su segunda venida. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Justamente la tribulación de aquellos días, que fue la Santa Inquisición, si pulsamos una vez, vamos a encontrar que esto lo sacamos de el Internet. En 1820, España adoptó nuevamente el liberalismo constitucional y la Inquisición vio el final de sus días, quedando abolida definitivamente el 31 de mayo de ese año. Quiere decir en ese siglo XIX, 1820, ya tiene que estar el tiempo del fin. Entonces, vimos un cronograma en el cual justamente buscamos estas señales del fin que Jesús nos dijo y la conciliamos o la referimos, la comparamos con los 7 sellos. Obvio, hoy no tengo ya cómo explicarlo de los 7 sellos, pero vimos que cuando son 7 periodos de tiempo de historia de la iglesia y cuando se abre el 6º sello, dice Apocalipsis que hubo un gran terremoto. Y ese terremoto que fue de matiz universal fue el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. Con él comienzan entonces las señales del fin, sí, porque unos años después, 1780, no 25 años después, viene el día oscuro. Acordémonos que Jesús dijo que el sol se oscurecerá y esto sucedió en toda Norteamérica el 19 de mayo de 1780. Los periódicos, las crónicas de ese tiempo dan fe y los astrónomos hasta el día de hoy no han podido explicar por qué sucedió eso, que a las 9 de la mañana se atardeció, fue todo el día oscuro, toda la noche. Y esa noche la luna salió roja como sangre y no dio su lumbre. Se cumplió la profecía de Jesús entonces. Y las estrellas caerán del cielo. Sí, en 1833, 53 años después, hubo una caída impresionante de meteoros, de aerolitos, de tal manera desde el Golfo de Urabá hasta Canadá, que las crónicas de ese tiempo dicen que el periódico se podía leer a las 2 de la mañana, afuera, al aire libre, por la luminosidad de la cantidad de estrellas fugaces que cayeron. Algo increíble, profecías, señales del tiempo del fin. Por eso creemos que el tiempo del fin comenzó en 1755. Y hay una fecha que desde ya debemos tener en cuenta, y es 1844, fecha en la cual estoy anticipando para decirles va a terminar esta profecía de los 2300 días, o sea, 2300 tardes y mañanas, para que luego el santuario fuera restablecido. Ya estudiaremos todo esto al dedillo. Bien, entonces, se nos dice en Daniel capítulo 9, versículos 21 al 23, que aún estaba hablando en oración, Daniel, veamos el texto en pantalla, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, el atardecer, cerca de las 6 de la tarde, y me hizo entender el varón Gabriel, el ángel Gabriel, que es el ángel de las profecías. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora el ángel comienza a explicarle lo que vamos a estudiar esta noche. Recordemos que se dijo 2300
300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, será restaurado. Como es tardes y mañanas, los judíos en su vocablo hebreo, tardes llaman a la noche, porque ellos dicen, la noche comienza en el atardecer y el día comienza en la mañana, en el amanecer. Eso quiere decir que son días de 24 horas, tarde y mañana. 2.300 tarde y mañana son 2.300 días. Ahora, de esa cantidad de 2.300 días, el ángel le comienza a explicar a Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27, lo siguiente. 70 semanas están determinadas, separadas sobre tu pueblo, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, el sacrilegio y ponerle fin al pecado y expiar, limpiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vean cuántas cosas iban a pasar en 70 semanas. Ahora, ¿desde cuándo se empezaba a contar esas 70 semanas que son, si cada semana tiene 7 días, 70 multiplicamos por 7, 7 por 7, 49, 490 años que se le dan al pueblo judío para que sucedan todas estas cosas? ¿Desde cuándo? Sigue diciendo el ángel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, porque estaba destruida en tiempos de Daniel, el templo y la ciudad destruidos. Entonces, para cuando salga esa orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, o sea Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, Cristo crucificado, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, años 70. Y su fin será con inundación. Recordemos que aguas en profecía es multitudes, pueblos, y hasta el fin de durará hasta el fin entonces de estas invasiones, de esta devastación. Bueno, entonces, obviamente que muchas personas cuando ven eso por primera vez, 70 semanas, 7 primero, 62 después, y después de las 62 se le quita la vida, me decía, uy, ¿cómo es todo este enredo? Obvio. Y claro, van 7 y 62, 69, y son 70 que están separadas para los judíos. Falta una. Leamos lo de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana tiene 7 días, desde 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La destrucción total. Bien, como esto no es de momento así tan fácil, vamos a empezar entonces con la interpretación. Veamos entonces el principio de interpretación de día por año. ¿Cómo es que son 2.300 días y nosotros decimos 2.300 años? Bueno, la palabra de Dios nos da la base para hacer esa interpretación. Vamos a leer de Números, el capítulo 14, los versículos 33 y 34, palabras de Moisés, o de Dios a Moisés. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías
hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea, todos los que salieron de Egipto pues, iban a morir en el desierto y solo los hijos de ellos iban a sobrevivir. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra con los espías que mandaron a la tierra prometida, Canaán, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, la misma Biblia interpreta que cada día puede significar un año, y en este caso, con los israelitas, fue así. 40 días fueron los espías a ver a Palestina. Y entonces ahora 40 años se van a quedar ahí en el desierto por rebeldes, por desobedientes. Veamos otro texto de Ezequiel, capítulo 4 y el verso 6. Cumplidos estos, se le dice al rey Ezequías, te acostarás sobre tu lado derecho una segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Así que la interpretación de que un día simboliza un año, la misma palabra de Dios da esa idea, esa interpretación. Mucha gente ha dicho que Elena de White se inventó esta interpretación o un personaje que vamos a estudiar en el próximo tema dentro de 8 días, don William Miller, quien vivió a comienzos del siglo XIX y estudió esta profecía al dedillo. Ellos entendieron el significado del día por año. Entonces la gente dice, los críticos de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista es profética por excelencia, esa iglesia que ha estudiado y enseña las profecías, la iglesia adventista, al fin y al cabo es una de las características finales del pueblo de Dios, que tendrá el espíritu de profecía. Entonces ellos dicen que sí, que la iglesia adventista se inventó eso. Yo estuve investigando y encontré un documento en donde un teólogo se dio a la tarea de investigar profundamente cuál es el principio bíblico de día por año, y él llegó a la conclusión y escribe diciendo, no es adventista esta interpretación. El principio día por año no es una invención de los adventistas, ha sido reconocido por exégetas, o sea, estudiosos de la Biblia, exégetas judíos y cristianos, cientos de años antes de la existencia de los adventistas. Esos mismos exégetas aplicaron dicho principio a las mismas profecías que nosotros interpretamos. Y aunque esto no pruebe la validez del principio de día por año, ciertamente demuestra que otros, mucho antes que William Miller o de Elena y Jaime White, comprendieron la evidencia bíblica para dicho principio. De modo que no se trata nada más que de una invención adventista o milenista, no. Es un principio que se descubrió mucho antes. Entonces, ese principio justamente menciona una cantidad de judíos, de evangélicos, que llegaron a la conclusión de que día por año es una correcta interpretación. Entre ellos tenemos los siguientes. Akiva, un rabino de la Edad Media. Benjamín Nawendi, un judío persa, fue el primero en identificar los 2300 días como 2300 años. Johanan Petri, en 1718, nace y muere en 1792, fue un reformador alemán, un pastor, y fue de los primeros en dar comienzo a las 70 semanas y los 2300 días en forma sincronizada, sabiendo que representaban años. François de Jon vivió en 1545 y murió en 1602. Este fue un líder hugonote, protestante, fiel a la escritura, abogado, teólogo, predicador, y él entendió día por año. George
Nigrunos vivió del 1530 a 1602, un teólogo evangélico y maestro exégeta de las profecías, quien también entendió que era día por año. John Napier también vive en el siglo XV, matemático escocés, inventor del logaritmo. Él estudió las profecías y llegó a esa conclusión de que se interpreta día por año. John Cotton vive también en el siglo XVI de Massachusetts. Es el primer expositor puritano del Nuevo Mundo de Norteamérica que cree en la interpretación de día por año. Aaron Burr vive en el siglo XVIII, ministro presbiteriano de Connecticut, también llegó a esa conclusión. Porfirio fue un neoplatónico opuesto al cristianismo, seguidor de Platón, y no obstante, estudia las escrituras y llegó a la conclusión. Este vivió en el tercer siglo después de Cristo, Porfirio. Adam Hood Burwell vive en el siglo XVII y parte del XVIII, un misionero del Canadá. También concluyó en eso Alexander Cade, un escocés versado en la profecía. Isaac Newton, quien creyera, un estudioso de la Biblia, también creía en día por año, y Martín Lutero. Así que este principio bíblico, si alguien viene a decirnos, nada, es que los adventistas no es que le dan esa interpretación, no señor, cientos de años antes de existir los adventistas, ya todos estos personajes aceptaban ese simbolismo en las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Veamos entonces lo que escribió Elena de White y el principio de día por año. Esto está en el Deseado de todas las gentes, la página 199 y 200. Por inspiración de Dios, ella escribió: la nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1:15. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la profecía, un día, esto lo escribe Elena de White en el Deseado de todas las gentes, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años. Así que por ese lado nos queda aclarado de que esta interpretación de día por año no es exclusiva de adventistas, es simplemente una metodología que el Señor diseñó para que solo los que escarban, los que escudriñan, lo puedan entender. Esto no está a flor pues de tierra para cualquiera lo entienda, sino más, no, solo los estudiosos de la palabra de Dios. Y los adventistas no hemos sido los únicos. Veamos entonces otra vez el relato bíblico. Y ustedes verán que estoy enfatizando esto porque lo vamos a desglosar ahorita. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad Jerusalén, para terminar la prevaricación, el sacrilegio, lo malo, y poner fin al pecado. ¿Cómo así? Y expiar, limpiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a Jesús. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Jesús habrá 7 semanas y 62 semanas? O sea, 7 y 62, 69.
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, a Cristo Jesús, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tengamos muy en cuenta esto, porque lo vamos ahora a desglosar. En primer lugar, veamos lo siguiente. Esto está en el capítulo 9 de Daniel que hemos estado estudiando. El ángel Gabriel dividió los 490 años o 70 semanas en 3 partes. Primero dijo 7 semanas. 7 semanas tienen 49 días. 7 por 7, 49, que equivale a 49 años. 62 semanas por 7 da 434 días o años. Y una semana para completar las 70. Una semana tiene 7 días, o sea, 7 años. En total, las 70 semanas son 490 días o años. Notemos que el primer grupo son 7 y 62. ¿Por qué no dijo de una vez 69? Yo estudié por primera vez esta profecía cuando tendría unos 12, 13 años de edad. Y siempre me pregunté eso. Bueno, ¿y por qué no dijo 69? ¿Por qué dice 7 y 62? Y años más tarde, estudiando, encontré la razón. Muy bien, volvamos al texto clave. Ustedes dirán que ¿por qué enfatizo eso? Ya lo van a ver, que vamos a desglosarlo. Entonces oía un santo, Daniel 8, 13 y 14, un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio echado por tierra y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas o días, luego el santuario será purificado. O sea que de estos 2300 días se están sacando 490 aparte para el pueblo de Israel, el pueblo judío, como una oportunidad especial. Y en ello va a pasar muchas cosas. Vamos a ver en el siguiente diagrama, que es obra ingeniosa de nuestro ingeniero Ronald Alberto Fuentes. Yo siempre había hecho los diagramas horizontales. Él se me inventó este que es vertical. Es una novedad y me parece muy bien. Entonces, aquí están las etapas de estos 2300 días. ¿Cuándo arranca esto? Ya lo vamos a ver ahorita. Aquí ya de una vez están los que alcanzan a verlo en su celular o en su computador. El año 457 antes de Cristo. Después vienen 7 semanas. Bien, veamos entonces lo del decreto. Este decreto, obviamente, algunos alegan que no fue el único. Tienen razón, tienen razón. No fue el único decreto, el del año 457. Antes de ese decreto hubo 3 decretos más. ¿Por qué no se cuentan esos decretos anteriores? Les voy a dar a ustedes la razón. En primer lugar, voy a leer, es un poquito larga la lectura, no la puse en pantalla, pero ustedes la van a escuchar y la pueden buscar en su Biblia, en Esdras capítulo 7, versículos 12 al 26, lo voy a leer rápidamente. Esdras 7, 12 al 26, donde se narra cómo fue este proceso del decreto. Y dice lo siguiente: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí, Artajerjes, es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén,
vaya, devuélvase, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Nótese que Artajerjes reconoce al Dios de Israel. Y toda la plata entonces y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Vean, este rey Artajerjes no solo creía en Dios, en Jehová, sino aún en los sacrificios. Miren ustedes, y da con qué hacerlos. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata y el oro, hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Qué lindo. Los utensilios que te son entregados para el servicio en la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Recordemos que Nabucodonosor se había llevado cantidad tremenda de utensilios del templo y ahora este rey los devuelve. Y ya es otro imperio, el imperio medo-persa. Por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? No. Y a vosotros hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Increíble, ¿no? Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Cómo les parece? ¿Cuál es el argumento aquí de algunos? Sí, Ciro había dado un decreto y Darío había dado otro decreto. Ciro, el persa, Darío, el medo. Pero solo se hace completamente efectivo y por eso me tomé el tiempo de leer este pasaje para que se vea que hasta los recursos, todo se le dio a Esdras de parte de Artajerjes, es cuando se pone evidentemente en ejecución. Entonces, él se va con toda esa riqueza, con todas esas órdenes y privilegios a restaurar a Jerusalén. Y la historia señala que ese decreto de Artajerjes, rey de Persia, se efectuó en el otoño del año 457 antes de Cristo. O sea, ya como la parte final, por ahí septiembre, octubre del año 457 antes de Cristo. Entonces, ahí arranca el conteo de las 70 semanas y de los 2300 días o años. Entonces, vamos a la segunda parte. El ángel dijo, sepas y entiendas que habrá 7 semanas y 62. Y lo que yo les decía, yo siempre decía, pero ¿por qué no digo de una vez 69? Porque en 7 semanas, 7 por 7, 49 años, se reedificó el muro, la plaza y el templo. Qué sabiduría, ¿no? Y claro, como vamos de para atrás en los años hasta llegar al año 1,
Entonces empezamos en el 457, menos 49 nos lleva al año 408 antes de Cristo. Estuvo la restauración de Jerusalén completa. Ahí entendí por qué el ángel dividió y no dijo 69 semanas, y no 7 y 62. Y ahora viene lo importantísimo de esta primera fracción de los 70, las 70 semanas. Las 62 semanas que sí. Porque dice que en esas se ungiría al Mesías, al Santo de los Santos. Entonces, llevamos las cuentas, 62 semanas equivalen justamente a 483 años. Y eso entonces, cuando uno hace las cuentas bien detenidamente, nos va a llevar hasta el año 27, pero ya de nuestra era. Se pasó del año 1, 434 años, perdón, que nos llevan al año 27. Veamos la fecha del año 27. ¿Qué pasa en el año 27? Es el bautismo de Jesús. Y algunos dirán, año 27, pero si Jesús nació en el año 1 y tenía 30 años, no, es que Jesús no nació en el año 1. El hombre que elaboró este calendario que se llama gregoriano, Dionisio el Exiguo, se llamó ese sabio, cometió varios errores. Uno, que él no hizo el año 0, sino que del 1 antes de Cristo pasó al 1 después de Cristo. Entonces, Jesús, más o menos por los cálculos que hay bíblicos, algunas evidencias tradicionales y de historia, se supone que nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Y por qué digo eso? Por los datos que hay de Herodes. Herodes muere en el año, a finales del año 4 antes de Cristo, y él alcanzó a perseguir a los niños de Belén. Entonces, se sabe que Jesús nace 4 años antes de Cristo. Entonces, para el año 27, ya tiene, como dice Lucas en su capítulo 3, 30 años. Es mayor de edad, porque entre los judíos la mayoría de edad se contaba a partir de los 30 años. Yo me acuerdo de mi padre y vi fotos de mi padre con chaleco, corbata, saco y un pantalón corto hasta la rodilla y medias largas. Porque no tenía 21 años, no podía ponerse pantalón largo, no era mayor de edad. Cuando ya fue mayor de edad de 21 años, se pudo poner pantalones largos. Esa era la costumbre en Colombia. Y ahora es 18 años, pero en el tiempo de Jesús era 30 años. Antes de eso, no podía hablar en público, no podía tener cargos públicos, no podía levantarse a ninguna actividad pública, no podía recibir herencia, etc. Cristo, en el momento preciso, conforme a la profecía, dice, será ungido el Santo de los Santos. Y por eso separó esas 62 semanas que caen en el año 27, que es el bautismo de Cristo Jesús. Todo fríamente calculado, pero noten, 70 semanas están separadas para el pueblo de Israel. Ya van 7 y 62, 69, nos falta una. Por eso el ángel le dijo a Daniel que en la siguiente semana, o sea, 7 años más, 7 días o 7 años más, estamos en el año 27, más 7, nos llevará hasta el año 34, ¿verdad? Que en la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Recordemos que hemos leído este texto varias veces para que no se nos olvidara. Se le quitaría la vida al Mesías, se expiaría la iniquidad, se le pondría fin al pecado, etc. O sea, todo el significado de la cruz del Calvario. Y lógico, si estamos en el 27 más 3 y medio, nos daría 30 y medio. Hemos redondeado para el año 31. Comentemos el año 31. Ese es el año
en que creemos fue crucificado el Señor y se cumplió la profecía. ¿Por qué dice poner fin al pecado? Sí, porque ya con la muerte de Jesús se aseguró la victoria de los fieles sobre el pecado, sobre Satanás. Satanás recibe un golpe trascendental ahí, porque decía, todos son míos, todos están perdidos. Cristo muere en lugar de los seres humanos y todo aquel que en él cree y lo acepte como Salvador ya no está perdido. Sus pecados le serán perdonados si se arrepiente y acepta a Jesús como Salvador. Entonces se cumple acá la profecía completamente. Empieza un reino que se llama el reino de la gloria, que va a ser establecido en la venida de Jesús, pero ya se anuncia y queda establecido el reino de la gracia, del perdón sin merecerlo, de aquí del año 31 en adelante. La mitad de la semana, 3 años y medio después del bautismo de Jesús, y todos sabemos que sí, el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. Perfecto, la profecía, las matemáticas bíblicas, el cronograma de Dios, que es perfecto. Él lo inventó, él lo hizo. Bien, nos faltan 3 años y medio para concluir las 70 semanas de oportunidad para el pueblo judío. Y eso nos lleva al año 34, del año 31 más 3, año 34. ¿Qué pasa en el año 34? Es el apedreamiento de Esteban. Los fariseos, el Sanedrín decide definitivamente perseguir a muerte a los seguidores de Cristo y la primera víctima es Esteban. Entonces, los apóstoles, ¿qué hacen? Huir, irse a diferentes lugares a llevar el evangelio y de esta forma el evangelio llega a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no tenían sangre judía, porque se creía que el evangelio del reino de Jesús era solo para los judíos. Sí, por 70 semanas, por 490 años, tuvieron la oportunidad de prepararse para recibir al Mesías, de reconocerlo, de aceptarlo como el Salvador. Pero no sucedió así. Se les acabó la oportunidad y ahora el Evangelio es para todo el mundo. La oportunidad de ser salvos por gracia se abre a todo mundo. Y Dios elige hombres como Pedro, que ya en su momento oportuno reconoce que el Evangelio es para los gentiles, y Pablo, que por excelencia fue el encargado de llevar el Evangelio al resto del mundo gentil, no judío. Se le acabó al pueblo judío la oportunidad como pueblo elegido para preparar al mundo para la primera venida de Jesús. Ya no hubo más pueblo elegido. Al contrario, en el año 70, que van a ser unos años después de esta fecha, ya ellos quedan diseminados por el mundo como judíos errantes, sin patria, sin santuario, porque el santuario se destruye, como decía la profecía, vendrá un conquistador, vendrá un varón con inundación, o sea, con multitudes, pone un sitio a Jerusalén, y después de mucho tiempo, la ciudad destruida y el templo destruido hasta el día de hoy. Y se cumplió la profecía. Pero bueno, hemos estudiado hasta ahora 70 semanas, o sea, 490 años, pero son 2.300. ¿Qué hacemos? Pues de 2.300 restamos los 490 para saber cuánto nos falta. Y entonces nos da una suma muy interesante que es 1.810. Ustedes lo pueden hacer allá en su casita, 2.300 menos 490 y nos da 1.810. Nos faltan 1.810 años. Entonces estamos en el año 34 más 1.810 nos llevan al año 1844. Y ahí termina la profecía de los 2.300 días o años, en 1844. ¿Qué pasa ahí? Veamos.
es la purificación del santuario. Eso es lo que dijo el ángel. El santuario será purificado. Pero entonces surge un problema. ¿Cuál santuario? Si ya no existe el santuario, fue destruido en el año 70 y los judíos no volvieron a hacer más santuarios. ¿Cuál santuario entonces será purificado? ¿Y purificado de qué? Obviamente que la respuesta no es sino una sola. Por Apocalipsis sabemos que hay un santuario en el cielo. Por Hebreos, el libro de Hebreos, sabemos que hay un santuario en el cielo. Quiere decir que en 1844, agreguémosle aquí la siguiente palabra, la purificación del santuario es el santuario celestial. En la siguiente lámina hemos colocado esa palabrita ahí, la purificación del santuario celestial. Pero es que acaso en el cielo que todo es pureza, tiene que haber purificación, hay inmundicia, hay algo desagradable que debe ser purificado. Si ustedes quieren saber sobre el santuario celestial y en qué consistió la purificación del santuario celestial y todos sus detalles, los invito a acompañarme el próximo domingo para tener la respuesta a esta inquietud. Este tema continúa, pero espero haber dejado una buena idea de lo que es estos 2300 días o años que terminaron en 1844. Y no hay ninguna otra profecía con cronómetro, con fechas después de esa. No hay. ¿Señales? Sí. Apocalipsis tiene varias señales, incluso leyes dominicales, etcétera. Hay una cantidad de eventos, pero sin fecha. La última fecha es esta. ¿Y por qué sería la última y tan importante? Eso lo vamos a estudiar. Es trascendental y tiene que ver con la iglesia adventista. Justamente, eso lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero para terminar, conseguí un comentario que hace el Espíritu de Profecía en el libro Cristo en su Santuario, que tiene que ver con nosotros y las profecías, y dice textualmente lo siguiente: Cristo en su Santuario, página 79 y 80. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que, por medio de su Espíritu Santo, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus propósitos de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual se le ha concedido cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que lo haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Daniel no entendió esto. Juan, el discípulo amado que escribe Apocalipsis, tampoco lo entendió. Entendieron algo parcialmente, pero no lo entendieron. Como dice aquí, jamás comprendieron completamente el gran plan de la redención. Y nosotros, ahí mis hermanos, qué increíble. Nosotros hoy sabemos más que Daniel y que Juan el discípulo amado. Sabemos más que Pablo. Usted dirá, pero ¿cómo así? Si esos fueron siervos de Dios inspirados, correcto. Pero es que hoy tenemos todo el conjunto. Tenemos completa ilustración e información del plan de redención. ¿Que no estudiamos? ¿Que no asimilamos?
que no vivimos, eso ya es otra cosa. Pero sigamos leyendo entonces el texto del Espíritu de Profecía. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les encomienda. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que comprendieran enteramente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor toda la luz que Dios había tenido a bien manifestar. Inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y termina diciendo Cristo en su santuario, qué elección para el pueblo de Dios en la era cristiana hoy, para cuyo beneficio estas profecías fueron dadas a sus siervos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Considerad a esos santos hombres de Dios que inquirieron y diligentemente indagaron tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Comparad su santo celo con la indiferencia con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. Ay, ay, ay. Qué censura contra la apatía y de la mundanalidad que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías. Con lo que dice Cristo en su santuario, página 80. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo. Pasemos la diapositiva. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo, sorprendente analogía, comparación en cada gran reforma o movimiento religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño, o sea, de hoy, concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que encierran lecciones. ¿Qué clase de lecciones? De gran valor para las nuestras o los nuestros. Aprendamos esta gran lección. ¿Cuál? Que Dios hoy nos ha dado la luz completa. Ya no es parcial. Segundo, que hay que escudriñar, hay que estudiar. Tercero, que hay que amar las profecías para conocer los planes de Dios, para conocer el plan de salvación. Estamos privilegiados, mis hermanos, de tener esta luz que Dios le ha dado a su pueblo remanente. ¡Qué bendición! Absoluta, total. Bien, siempre termino estos temas haciendo una suposición de lo que puede estar Jesús diciéndonos en este momento. He planeado todo cuidadosamente para redimirte. Mi amor por ti lo hace posible. Pronto vendré para llevarte conmigo. ¿Estás preparado, preparada? ¿Estás preparado? Todo lo he planeado cuidadosamente para redimirte. ¿Qué le contestamos al Señor? Precioso tema, ¿verdad? Bien, como es nuestra costumbre, vamos a dar oportunidad
a preguntas, inquietudes, aportes. Si alguien tiene alguna pregunta, sé que un tema como este de matemáticas bíblicas no es fácil, pero trate de explicárselo lo más sencillo posible con la ayuda de nuestro ingeniero. ¿Alguna pregunta respecto al tema de esta noche? Claro. Bueno, parece que no hay preguntas, no hay inquietudes. O no entendimos o todo lo entendimos. Cualquiera de los dos extremos. Bien, entonces vamos a darle gracias a Dios por el tema de esta noche. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias. Gracias por habernos dado a conocer estos planes, estas profecías. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por todas las oportunidades que nos da para aceptar la salvación. Espíritu de Dios, graba estas lecciones en nuestro corazón. Te lo suplicamos en ese nombre que hace posible todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos, antes de despedirnos, invitarlos entonces para el próximo tema. Los 2300 días conmueven a Estados Unidos. Ay, 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 sí, ese será el tema del próximo domingo.